Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video nosotros vamos a trabajar lo que sería la constitución subjetiva desde el psicoanálisis. O sea, vamos a, en toda la unidad, digamos, vamos a revisar la teoría freudiana, la teoría psicoanalítica, ¿sí? Que constituye una teoría que nos va a dar elementos muy importantes en relación a cómo se constituye la subjetividad, ¿no? Este, bueno, la subjetividad, ¿qué es un sujeto? ¿No? ¿Qué es un sujeto para el psicoanálisis? Es una de las preguntas que nos vamos a hacer a lo largo de toda la unidad, ¿bien? Ustedes van a encontrar en el campus un texto que se llama La constitución subjetiva desde el psicoanálisis, ¿sí? Donde vamos a hacer un recorrido por los conceptos centrales, ¿bien? Lo primero que tiene el texto es una pequeña biografía de Freud, ¿bien? Esa biografía no son los elementos conceptuales, sino que es un poco el recorrido de la historia de Freud, ¿no? De su propia historia de vida, para ubicarnos en la época, en el tiempo y en el por qué, digamos, surge una teoría como el psicoanálisis, ¿bien? Freud nace en lo que hoy es República Checa, ¿sí? En una ciudad que se llama Moravia, ¿sí? Se traslada siendo muy pequeño a Viena y bueno, en Viena vive la mayor parte de su vida. Un hito importante en su vida, ¿no? Es que recién recibido de médico, Freud es médico neurólogo, ¿sí? Recién recibido de médico, consigue una beca para estudiar con Jean-Martin Charcot, que es un médico neurólogo muy conocido, muy famoso, ¿sí? Aún actualmente, que estudiaba la histeria, ¿sí? En el Hospital de la Salpêtrière. La histeria era la patología de la época, pensando, ¿no? Que es fines del siglo XIX, siglo XX, inicios del siglo XX, era la patología de la época, ¿no? Donde muchas mujeres, ¿sí? Estaban padeciendo una especie, ¿no? De epilepsia, ¿sí? Un cuadro epiléptico que no tenía una causa orgánica, ¿sí? Con la histeria vamos a decir que se funda el psicoanálisis, ¿sí? Lo que se hacía desde la medicina en ese momento era pensar que esta presentación clínica tenía que ver con el útero, con una falla, con una infección en el útero que producía estos cuadros, ¿sí? Entonces lo que hacían era extirpar, ¿no? El órgano, ¿bien? Freud, digamos como momento fundacional del psicoanálisis, se da cuenta que escuchando a estas mujeres que padecían, ¿no? Estos síntomas, se podían de alguna manera curar, ¿no? Escuchando, hablando, ¿sí? Dejando hablar sobre su padecimiento, podía haber o una disminución, ¿sí? O una desaparición del síntoma histérico, ¿sí? Con esta idea se funda el psicoanálisis, ¿no? Y va a dar lugar a una metodología clínica que tiene que ver con la escucha específicamente, ¿no? Con pedirle al paciente que diga todo lo que se le ocurra en relación a su padecer, ¿sí? Sin limitaciones, sin restricciones, ¿sí? Que vaya diciendo lo que se le ocurra. Bueno, entonces el psicoanálisis se funda como una clínica de la escucha, ¿no? Como una clínica de la escucha, que está basada en una serie de elementos conceptuales, entre los cuales nosotros vamos a encontrar algunos muy revolucionarios, como la existencia del inconsciente, ¿no? Como la cuestión de esta instancia psíquica que dominaría nuestra subjetividad, ¿sí? Totalmente distinta a la idea de que los seres humanos somos racionales y libres y que dirigimos nuestra propia conducta, ¿sí? Y por otro lado, la idea de que existe una sexualidad infantil, ¿sí? Vamos a revisar esos conceptos nuevamente, algo habíamos visto en el texto de Lejárraga, ¿no? Pero vamos a iniciar con el concepto de sexualidad en sí, ¿sí? Diciendo esto, ¿no?
Freud se da cuenta que con el discurso, que a través de la palabra, ¿no? A través del poder hablar del padecimiento, se levantaban los síntomas, ¿sí? Es decir, que vamos a pensar que nosotros estamos absolutamente atravesados por el lenguaje. Eso es una conceptualización muy importante para todo el psicoanálisis, ¿sí? La idea de que el lenguaje tiene, ¿no? Una importancia en la constitución humana, ¿sí? Gracias al lenguaje podemos nombrar todo lo que existe, ¿sí? La cultura se crea a través del lenguaje. Habíamos dicho que eso nos diferenciaba del resto de los animales, ¿no? Esto de pertenecer a un orden simbólico, es decir, a que solo existe lo que es nombrado. Bien, yo existo en tanto, tengo un nombre, alguien me puede nombrar, ¿verdad? Bueno, ¿cómo llega al mundo un cachorro humano? ¿Sí? Habíamos dicho, bueno, el cachorro humano llega provisto de una serie de cosas, como son los reflejos, un equipo congénito, etc. ¿Sí? Sin embargo, ¿sí? Solo vamos a existir si alguien nos ubica desde su propio discurso, ¿sí? Solo vamos a constituirnos como sujetos si alguien nos ubica desde su propio discurso, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que antes de ser yo, ¿no? Antes de constituirnos, ¿sí? Como un yo con una identidad determinada, alguien nos tuvo que nombrar, ¿sí? ¿Cómo podemos pensar esto, no? Nosotros no elegimos nuestros nombres, no elegimos nuestro apellido, ¿sí? No elegimos nuestro número de documento. Esas son cosas que nos han aportado desde la cultura, desde los otros significativos y que nos van a constituir como quienes somos hoy, ¿sí? Entonces, esto que parece tan propio, ¿no? Como el nombre propio, en realidad es algo dado por el otro, ¿sí? Ahí es que el lenguaje se empieza a meter en nuestra constitución psíquica, ¿no? ¿Por qué no han puesto el nombre que tenemos, ¿sí? ¿Por qué nos han puesto ese nombre y no otro, ¿no? El nombre ese, ¿qué era? ¿De dónde venía? ¿Sí? Nos han puesto el nombre de la abuela, que era de tal manera, que había pasado tal cosa con ella, ¿sí? Eso va a ir determinando, dejando marcas en nuestra propia historia, ¿sí? Por eso el lenguaje, ¿no? Va a determinar nuestra constitución y va a determinar principalmente nuestras formas de satisfacción. ¿Qué quiere decir eso? Que cómo hemos sido nombrados, ¿sí? Cómo son nombradas las subjetividades determinan su forma de sexualidad, ¿sí? ¿Qué es la sexualidad para el psicoanálisis? No es la sexualidad genital, no es la sexualidad biológica, no es aquello que va solamente a la reproducción de la especie y a la supervivencia de la misma, sino que la sexualidad va a tener que ver fundamentalmente con esta idea de consecución de placer, ¿sí? El placer ligado a la sexualidad va a estar determinado por el lenguaje, ¿sí? Esa es básicamente la idea, ¿bien? Voy a seguir el texto, espérenme 2 segunditos que se me cerró, para no marearme. Bueno, entonces hasta ahora estamos trabajando con dos conceptos, que es el lenguaje, ¿no? Y la sexualidad, ¿sí? La sexualidad usualmente es considerada, ¿no? Como aquello, usualmente digo en la vida cotidiana, por las otras disciplinas u otras escuelas, como aquello que surge en la adolescencia, ¿no? Como una cosa biológica, ¿no? Como un motor biológico que surge en la adolescencia, ¿no? Para Freud, la sexualidad va a surgir desde el momento en que somos nombrados por el otro, ¿no? Y se va a constituir en los primeros años de vida, o sea, las formas de satisfacción
se van a constituir durante las primeras épocas de la vida, ¿sí? Luego se van a reprimir, es decir, que van a quedar olvidadas durante otra época y van a resurgir en la adolescencia, ¿sí? Pero recuerden que no estamos hablando de lo biológico ni del intercambio genital, sino que estamos hablando de formas de satisfacción de todo aquello, de toda aquella actividad que tiene que ver con la consecución del placer, ¿no? Entonces en ese punto sexualidad sería el arte, sería el trabajo, sería todo lo que el sujeto, digamos, lo lleve por el camino de su deseo, ¿sí? Y eso no va a estar determinado por lo individual, sino siempre en relación a otro que ha nombrado a ese sujeto, ¿sí? Bueno, relacionado a esto, ¿no? Y ya entrando en estas ideas acerca de la constitución subjetiva, ¿sí? Tenemos otro concepto teórico muy importante que es lo que denominamos la primera vivencia de satisfacción, ¿sí? La primera vivencia de satisfacción está relacionado con este momento mítico de llegada del sujeto al mundo, ¿no? Nosotros sabemos que el cachorro humano llega al mundo completamente indefenso, salvo este equipo congénito que habíamos estudiado, ¿no? O que consideramos, ¿no? De los reflejos y demás, ¿sí? Pero no podemos decir que un sujeto va a sobrevivir sin la presencia del otro, ¿sí? No sobrevive, ¿sí? Necesitamos a un otro que lo alimente, que lo vista, que lo cambie, que lo limpie, ¿sí? Necesitamos de ese otro que lo ubique en el lugar de deseo de ese niño. Ese lugar, esa ubicación, mejor dicho, van a estar determinadas justamente por el deseo y nosotros vamos a denominar a ese deseo el deseo materno, ¿sí? El deseo materno tiene que ver con ese lugar, ¿no? Que ocupa el niño para la madre. Eso, chicas, no está desde el psicoanálisis predeterminado. No es que hay biológicamente o instintivamente un deseo materno, ¿no? Inconscientemente, el niño que viene ubicará o no, ¿sí? Se ubicará o no desde el deseo materno, ¿sí? ¿Qué significa que alguien se ubique desde el deseo materno? Significa que alguien ocupe el lugar de la falta materna, ¿sí? Para el psicoanálisis, todos los sujetos estaríamos marcados por una falta. Ya vamos a ver por qué falta, ¿no? Por un agujero. Habría en nuestra constitución psíquica algo vacío, ¿sí? Desde ese agujero, digamos, desde ese vacío, nosotros tendríamos un motor en la vida que nos permitiría circular por determinadas vías, ¿no? Para encontrar formas de satisfacción que nunca serán absolutas porque ese vacío siempre estará, ¿sí? El deseo materno ubicará a ese niño desde el deseo materno, perdón, va a estar determinado porque el niño se ubique, ¿no? Imaginariamente en el lugar de la falta de la madre, o sea, que venga a completar a la madre, ¿sí? Entonces ese niño va a ocupar el lugar de completud, ¿sí? En esa diada, ¿bien? Es necesario en este primer tiempo de la vida que ese niño ocupe ese lugar, ¿sí? Que ocupe el lugar de la falta. Y desde ese lugar de deseo materno, ¿sí? Es que vamos a hacer que ese niño sobreviva y que además en esta cosa de la supervivencia se le va a agregar una forma o formas de satisfacción, ¿sí? Es decir, la mamá no solamente alimenta, sino que mira, acaricia, llena de palabras, ¿sí? Y eso va a ir conformando al sujeto, ¿sí? Cada uno con sus características, con sus formas y además cada quien que esté en ese lugar, ¿no? Con su inconsciente, ¿bien? No hay nada predeterminado en el psicoanálisis, ¿sí? Eso va a estar
en ese punto no es que hay algo predeterminado biológicamente, a eso me refiero, ¿no? Que el lugar que ocupe ese niño en relación a la falta de la madre va a ser absolutamente individual, absolutamente distinto que con otros sujetos, ¿sí? Por eso somos sujetos, ¿ya? Por eso no todos somos iguales, digamos, ¿ya? Bueno, entonces tenemos este primer tiempo que se llama, ubicación del niño, o que denominamos como la ubicación del niño en el deseo materno, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de deseo materno o de madre, padre, paterno o materno, no estoy hablando de las personas biológicas. Estoy hablando de quien cumple la función. La función materna tiene, digamos, que ver con esta ubicación en el lugar de la falta que permite la supervivencia del sujeto. Ya vamos a ver de qué se trata la función paterna. Pero no depende, ¿no?, de lo biológico. No es que un niño que no ha tenido o que por algunas circunstancias de la vida no está con su madre biológica, ¿sí?, no va a haber alguien que cumpla la función materna, ¿sí? Entonces recuerden que son funciones, no personas, ¿sí? Bueno, entonces en este primer tiempo, ¿sí? En este primer tiempo de la vida, ¿sí?, se van a empezar a satisfacer estos que son inicialmente necesidades, ¿sí?, vitales, biológicas, acompañadas siempre de un plus de satisfacción, ¿sí?, determinado por el lugar que ocupa ese niño en el deseo del otro, ¿sí? Como les decía recién, un plus de satisfacción es que al mismo tiempo que hay una alimentación, que se alimenta el niño, al mismo tiempo se le va a cantar. Eso es un plus de satisfacción, ¿sí? Freud ubica como un momento mítico, ¿no?, en esto, y va a decir de que va a haber una primera vivencia, ¿sí?, una primera vivencia de satisfacción, donde ese algo más, ese plus se generará por primera vez, ¿sí? Donde la necesidad va a ser satisfecha de una determinada manera que va a generar ese plus, ese extra de satisfacción, y que el niño va a intentar, hasta alucinatoriamente, dice Freud, volver a revivir continuamente esa primera vivencia. Sin embargo, esa primera vivencia estará perdida. ¿Por qué? Porque ya fue, ya hubo una primera vivencia de satisfacción, no se podrá repetir de la misma forma, ¿sí? Entonces, como que el sujeto estaría continuamente tratando, ¿no?, de repetir esta primera vivencia. La idea de pérdida, ¿no?, tiene mucho que ver con el psicoanálisis, de que hay algo que alguna vez se tuvo y que después se pierde, ¿bien? Bueno, y que va a dejar marcas, ¿sí? Bueno, chicas, voy a dejar hasta acá, es bastante poco en relación a todo lo que vamos a tener que ver, pero me gustaría que ustedes puedan pensar algunas preguntas en relación a lo que sería la primera vivencia de satisfacción, la constitución de la sexualidad, a qué se considera desde el psicoanálisis como sexualidad, ¿sí? Nos vemos en el próximo video o bien en los próximos encuentros de Zoom o de Meet, que es el horario de su clase, ¿sí? Bueno, cualquier cosa me avisa. Saludos.